Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Una vez más nos reencontramos en esta sucesión fija del domingo o de los domingos, cápsula del domingo. Y hoy vamos a tener el texto leído en la carta a los Romanos, capítulo 8 y su verso 1 nos dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amados hermanos y amigos, ciertamente no hay ninguna condenación ya para los que estamos en Cristo Jesús, para los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros debemos entender que debemos apartarnos del mundo, no alimentar la carne. El deseo carnal se opone contra el que es el del Espíritu, y el del Espíritu se opone con el deseo carnal, porque hay una gran diferencia. Porque si yo quiero dedicarme a lo que son las cosas de Dios, obligatoriamente debo apartarme del mundo, debo apartarme de todo lo que implica deseo carnal, deleite mundano y todos los demás, para consagrar mi vida exclusivamente a lo espiritual y acomodar lo espiritual a lo espiritual, que es lo que Dios verdaderamente quiere que nosotros hagamos. Ahora bien, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ciertamente debemos venir a Cristo, debemos tratar de obedecer su santa palabra, sus santos mandamientos, para que ese sacrificio que Él hizo, entregar su vida para rescatar la nuestra del pecado, para darnos salvación, para pagar por el pecado que cometimos cada uno de nosotros, entonces estaríamos pasando de muerte a vida, estaríamos haciéndonos acreedores de la salvación eterna. Dicen los que no andan conforme a la carne, porque debemos atenernos de todo deseo carnal, de todo deseo mundano, y revestirnos de lo que es la santidad, el amor hacia la causa del Señor y de sus mandamientos. En Gálatas podemos encontrar ciertamente una enseñanza muy importante concerniente a esto. Vemos que a partir del verso 22, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Porque el que anda conforme al Espíritu debe producir verdaderamente los frutos que son agradables a Dios. Mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, conforme este mandamiento, llevándolo en nuestras vidas, llevando mucho fruto cada día, conforme y agradable a nuestro Dios, conforme nos enseña aquí Gálatas 5:23. Porque si antes de eso, desde el 19 hasta el 22, podemos contemplar de que allí hay una serie de elementos que son precisamente los frutos de la carne, los deseos mundanos, y sería oportuno echarle un vistazo para que veamos la diferencia entre lo que es el fruto del Espíritu, que ya vimos, y lo que son los frutos de la carne. Porque esto, como decíamos antes, se oponen a lo que son los frutos del Espíritu. Dice a partir del verso
el verso 18 dice, porque si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bajo la ley había que hacer la cosa literalmente para poder vivir, porque el que hiciera estas cosas, decía la ley, vivirás por ellas. Pero concerniente al tema, dice aquí en el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, es decir, serán condenados. Pero para los que practicamos la cosa del Señor, los frutos del Espíritu, dice que ninguna condenación hay. Esto es, a los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Que Dios nos bendiga hoy y siempre. Esperamos que haya sido de ayuda y de edificación lo que hemos hablado.